Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Trauma raquimedular impartido por el doctor Aldo Vilches. Él es ortopedista egresado del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un AO Spine Long Term Fellowship en el Hospital San Martín de La Plata, Argentina. Un curso superior universitario de capacitación en columna vertebral por la Universidad Nacional de La Plata y adiestramiento en cirugía de columna vertebral en el Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Monterrey, avalado por la Universidad de Monterrey. Bienvenido, doctor. Gracias. Agarra esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. Gracias por la invitación. Bueno, me tocó presentar el tema de traumatismo raquimedular. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, el objetivo de mi plática es comentarles acerca de cómo hacer un diagnóstico, el manejo prehospitalario que tenemos que hacer, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuándo es el momento para operar el paciente o cuándo lo podemos esperar un poquito más. Es muy importante conocer esta definición que les pongo allá, que en pacientes politrauma, 10 a 30% de todos los pacientes politraumatizados van a presentar alguna fractura en la columna vertebral y 33% de estos pacientes van a necesitar fijación. Entonces, siempre que nosotros veamos un paciente politraumatizado, pues tenemos que estar pensando en estas posibilidades para tomarles imágenes y tener esto en cuenta. Bueno, el traumatismo raquimedular se define como el daño medular, que es el resultado de una lesión indirecta o indirecta por daño al hueso, tejidos circunstantes y vasos sanguíneos. Esto quiere decir, si una de las funciones principales de nuestra columna pues es proteger la médula espinal. Cuando la columna vertebral en sí hay una lesión ósea, bueno, esta misma lesión ósea puede provocar una lesión en la médula y a su vez una compresión en los vasos sanguíneos que nos provoque una lesión medular. En la estadística tenemos que hay 130,000 casos por año, esto es directamente en Estados Unidos, pero a nivel mundial tenemos que son 2.5 millones de casos anuales, principalmente van a ser masculinos y la edad promedio en que los vamos a ver van a ser entre los 16 y los 30 años de edad. Bueno, normalmente las lesiones medulares se van a presentar en accidentes de tránsito mayormente con un 47%, posteriormente van a ser caídas, violencia, algún tipo de violencia, deportes y otros factores. Bueno, la inestabilidad clínica es un concepto muy importante que tenemos en cirugía de columna. Tanto va a ser la inestabilidad, nos sirve conocer esa definición como para patologías degenerativas, como para patologías traumáticas. Esto quiere decir que la inestabilidad es la pérdida de la columna vertebral para conservar su relación normal bajo cargas fisiológicas. ¿Ok? De manera que al no producirse al haber una inestabilidad, esta carga fisiológica va a provocar en el paciente algún tipo de dolor o algún tipo de compresión nerviosa. Esta inestabilidad puede ser provocada por una lesión ósea, una lesión ligamentaria o una lesión mixta. Como lo habían comentado antes, conocer el mecanismo de lesión es fundamental para nosotros tener el grado de sospecha y así explorar al paciente de una manera adecuada y solicitar los estudios adecuados que necesite nuestro paciente. Uno de los principales mecanismos es la flexión, que es la más frecuente, y bueno, va a ser cervical, torácica o lumbar. Otro tipo de lesión es el mecanismo de extensión. Normalmente, cuando este es muy importante porque las fracturas de la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical normalmente va a ser en pacientes mayores y es con este mecanismo de lesión. Normalmente va a ser la persona mayor que va caminando y recibe un traumatismo en el mentón. Este mentón se hiperextiende y provoca una lesión en la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical. Esto es bien importante conocerlo y tenerlo en mente porque en la radiografía simple es muy difícil verlo.
Entonces, si nosotros observamos vemos a un paciente así, que sufrió este mecanismo, le tomamos una radiografía, va a ser difícil verlo. Entonces, en pacientes como ellos tenemos que tener un alto grado de sospecha para pedir el estudio indicado, que es la tomografía. En este caso en particular tengo una anécdota que contarles que no se me olvida. Este es un paciente masculino de 43 años, llegó a mi consultorio después de 3 semanas de haber sufrido esta lesión. Él comenta que fue a un balneario, se tiró un clavado en una alberca que no conocía la profundidad. En ese momento, él, al tirar a la alberca, recibe el traumatismo en la parte superior de su cabeza, y él refiere que tuvo muchísimo dolor, lo sacaron de la alberca, fue a atenderse al área de urgencias del hospital más cercano, le tomaron radiografía, le pusieron el collarín blando y le dieron de alta. Después llega a mi consultorio, lo reviso yo y me comenta, llevo 2 semanas o 3 semanas con el dolor. Me comenta, el mecanismo fue que yo me lancé un clavado, recibí el traumatismo y yo le veo la radiografía y pues sí, no se veía nada, pero como hay que conocer esto para el mecanismo de lesión, lo mandé al paciente a tomarse una tomografía y detecté una fractura de Jefferson, que es la fractura de la primera vértebra cervical. Afortunadamente, estas fracturas normalmente el manejo es conservador, aunque sea una fractura por estallamiento, por eso el paciente no sufrió ningún daño neurológico, por eso él llegó caminando a mi consultorio, por eso él llegó con fuerza. Entonces no es necesario que los pacientes los encuentres con una lesión neurológica terrible como para sospecharlo, ¿verdad? Basta con el mecanismo de lesión para encontrarlo. A este paciente lo manejé con un collarín de Filadelfia y estuvo, claro, 2 meses con él y posteriormente rehabilitación física y pues quedó muy bien. Pero bueno, es importante conocer el mecanismo de la lesión por esta anécdota que les cuento. Los mecanismos de lesión pues son estos que son los mecanismos rotacionales o de torsión o cizallamiento que les llamamos. Bueno, pues son los más llamativos, ¿no? Son los accidentes muy fuertes que el paciente sí llega con un estado neurológico deteriorado, que son pues sí los más fáciles de diagnosticar porque la imagen es muy clara, el paciente es muy claro y entonces pues bueno, en ellos tomar la tomografía, hacerles clasificaciones adecuadas. Bueno, ¿cuándo tenemos que sospechar una lesión de la columna? Bueno, prácticamente en cualquier paciente que tiene un accidente de tráfico, que te refiere dolor en la columna, dolor torácico, dolor cervical, dolor lumbar, en él tenemos que sospechar de una lesión hasta no tener la evidencia necesaria como para decir que está bien, que es un esguince, que no pasa nada. Bueno, en el manejo inicial siempre con el alto grado de sospecha que tenemos que hacer es inmovilizar. ¿A quiénes vamos a inmovilizar? A todos los pacientes que estén inconscientes, porque como habían comentado antes, no sabemos en qué situación están, entonces inmovilizarlos con un collarín rígido. Los pacientes que tengan dolor, que tengan un déficit neurológico evidente y bueno, la deformidad anatómica. Pero como les comento, siempre lo más importante es el tener el grado de sospecha y pues prácticamente inmovilizar a todos. Bueno, la primera imagen que les pongo aquí es como si nosotros nos encontráramos a un paciente que sospechamos de una lesión en la columna vertebral, ¿cómo lo deberíamos de movilizar? Bueno, tenemos que tener al paciente inmovilizarlo en bloque, entonces podemos incluso utilizar sus mismas extremidades, si no lo podemos poner viendo hacia el cielo, hacia boca arriba, lo podemos poner de lado y utilizar sus extremidades de manera que la columna esté en una posición recta. En caso de que ya nos encontremos en el hospital o en la casa, ser varias personas las que movilicen al paciente para que se pueda mover en bloque. En caso en el que tengamos un accidente en motocicleta y el paciente aún tenga el casco, pues bueno, la persona que tiene más experiencia en esto, sujetar al paciente del cuello y de su mandíbula y el que lo esté ayudando, retirar el casco de manera delicada sin hacer una hiperextensión o una flexión de la columna. Bueno, el tratamiento médico, como se ha platicado también, es mantener una adecuada presión sanguínea. ¿Esto qué quiere decir?
no puede estar hipertenso y no puede estar hipotenso. Identificar el shock neurogénico, que ahorita se los platico, un shock hipovolémico, y también identificar lesiones asociadas. Tenemos la escala de Asia, que es una escala fácil de utilizar en el área de urgencias. Esta escala es internacional y nos sirve a nosotros para tener todas las escalas y todas las clasificaciones que nosotros tengamos, nos van a servir para tener un lenguaje común. O sea que si yo le comento un caso a un paciente que está en la Ciudad de México, poder decirles, te voy a mandar un paciente que esté en un Asia A, un Asia E. Entonces este médico ya va a saber de qué se trata sin tanta explicación, sobre todo cuando no hay tanto tiempo. Entonces esta es una escala que tiene bastante valor, se utiliza internacionalmente y la podemos tener en nuestras tablas de urgencias y vamos identificando hacia los pacientes para clasificarlos. Entonces esta clasificación va de la A a la E, siendo A una lesión completa, o sea que es el paciente que está totalmente deteriorado, y el paciente E, que es un paciente normal. Y dentro de la A a la E, pues hay sus diferentes escalas, ¿verdad? Bueno, el shock medular, esto es algo muy importante de saber, porque siempre que hay un traumatismo en la columna, una fractura en la columna vertebral que provoque un shock medular, el shock medular va a ser el estado en el que el paciente vemos que tiene un deterioro neurológico, pero no sabemos si el deterioro neurológico ya está establecido o todavía no frena. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que ese deterioro progrese más, se detenga en ese estado o regrese un poquito más. Y nos vamos a dar cuenta de que el paciente está en un shock medular o no está en un shock medular haciendo la prueba del reflejo bulbocavernoso. Normalmente a estos pacientes tienen, como son politraumatizados, pues van a tener una sonda de Foley, una sonda urinaria, y entonces tenemos que hacer un tacto rectal y ese va a ser el reflejo bulbocavernoso. Cuando el reflejo bulbocavernoso está ausente, quiere decir que este paciente está en shock medular y que todavía no se establece la lesión neurológica, o sea, todavía no llega al punto en el que podemos decir hasta aquí llegó la lesión. Y este periodo puede durar mínimo 3 a 4 días, pero hay veces que puede durar hasta 4 semanas. Entonces, normalmente el reflejo bulbocavernoso precede el paro del shock medular, por así decirlo. Entonces, una vez que tengamos el reflejo bulbocavernoso, quiere decir que ese paciente ya salió del shock y ya uno puede decir que se estableció la lesión neurológica. Bueno, los estudios de imagen, es muy importante las radiografías simples, pero como les comenté los casos anteriores, se tiene que tener el alto grado de sospecha porque normalmente en las radiografías simples, lesiones de la primera vértebra cervical, lesiones de la segunda vértebra cervical, va a ser difícil de identificar. Entonces el estudio de elección para ver fracturas va a ser la tomografía computarizada, y entonces la tomografía computarizada va a ser la que nos dé una escala, un pronóstico y demás. La resonancia magnética nuclear nos va a servir más, no tanto para identificar las lesiones óseas, sino más bien para identificar las lesiones ligamentarias de la columna o si tenemos un sangrado peridural. Bueno, el tratamiento agudo va a ser la ventilación, como también hemos comentado, el shock neurogénico, identificarlo. El uso de corticosteroides sigue siendo controversial. Al principio, en las guías de 1980, 90, por allá, se utilizaban corticoides a dosis altas cuando identificaban la lesión neurológica. Actualmente se ha identificado que el uso de esteroides no está justificado porque sería más el daño gastrointestinal que provocas que un beneficio neurológico. Bueno, y es bien importante estar repitiendo la valoración neurológica porque, como les comenté, al estar en un shock medular no tienes establecida la lesión y tienes que estar valorando constantemente a ver hasta qué momento se establece la lesión neurológica. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿a quiénes vamos a operar? Bueno, vamos a operar a los pacientes que tengan una lesión neurológica incompleta o con persistencia de la compresión, síntomas neurológicos progresivos e inestabilidad severa. El tiempo de operar, cuando nosotros identificamos un paciente que tiene indicación quirúrgica, mientras más pronto lo operemos es mejor.
O sea, los estudios actuales te comentan que si los operas antes de las 8 horas de que se establezca la lesión, si tú identificaste una inestabilidad, le va a ir mejor a ese paciente que si pospones la cirugía. Bueno, el mensaje que yo les quisiera dejar, el politrauma se asocia frecuentemente a lesiones vertebrales. El diagnóstico y tratamiento son claves para el éxito. El adecuado manejo previene las lesiones secundarias como úlceras y podecúbito, neumonía, todo eso. El estado hemodinámico del paciente se define el momento quirúrgico. Esto les quiero decir, siempre es importante tomar la decisión quirúrgica lo más pronto que se pueda, pero siempre y cuando no esté el paciente hemodinámicamente estable. Lo estabilizan al paciente, una vez que esté bien, si es quirúrgico lo podemos operar cuanto antes se pueda. Bueno, gracias.